astele.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, miren, el ejercicio del periodismo, ser profesional en este medio, ser mujer en este medio simple implica riesgos. Y el día de hoy vamos a tener una gran invitada porque ella es periodista de Colombia, es influencer en redes sociales y sobre todo es una gran amiga de Astele. Natalia Ñeco, muchas gracias por darnos esta entrevista. El placer es mío, mil gracias, saludos a toda la audiencia de tu programa, encantada de estar en Astele, me encanta México, estuve un mes paseando por todo México y para mí es un gran honor estar en tu programa y compartir mi experiencia como periodista y bloguera. A ver, te hago la primera pregunta, Natalia, ¿de dónde surge la inquietud de ser chismosa? Y digo chismosa porque es una parte informativa, es una parte comercial, es una parte de comunicación, o sea, es un todo en este mundo de el transmitir información. Yo diría un poco más como la curiosidad por saber cosas, por estar enterada. Fíjate que cuando yo empecé a elegir como la universidad que vas a estudiar, yo veía todas esas materias y yo decía, Dios mío, lo único que a mí me llama la atención es la parte como de español, como de actualidad, como hacer noticias, como estar enterada, unirme un poco más también como a la gente, esa parte social del periodismo siempre me llamó la atención. Entonces, digamos que fue curiosidad y un poco de hacer algo por la sociedad, por las comunidades, eso me llamaba mucho la atención siempre. Ahora bien, Natalia, de alguna manera, si bien es cierto que no vivimos en el mismo país, no tenemos las mismas costumbres, etcétera, tenemos una gran identidad que compartimos. Tú has estado en México, tú has estado obviamente en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica. Te pregunto, ¿qué nos haría diferente en la comunicación? Yo pienso que en este momento, lamentablemente, hay algo que nos une mucho y es la polarización en la información, en la comunicación. ¿Qué nos puede hacer diferentes? El enfoque, el contexto que de pronto se le da a las noticias, la inmediatez, el cubrimiento y también esa profundidad y ese análisis que puede hacer de pronto un país y que puede hacer de pronto otro. Digamos, si comparamos con países que tienen dificultad para que un periodista ejerza su trabajo, como por ejemplo Venezuela, vamos a encontrar una dificultad en hacer conocer al público la realidad de ese país. De pronto si vamos a México no tenemos todas esas restricciones y todo, digamos, estos problemas con la libertad de prensa y va a ser algo más fácil, digamos así, comunicar una noticia, dar a conocer un hecho. Igualmente en Colombia, en estos momentos, podemos hablar de una libertad de prensa, pero hemos sufrido episodios terribles en donde muchos periodistas los han amenazado y entonces ahí hay una dificultad para comunicar. Yo pienso que es muy activo todo este comportamiento político, social, de inmigración en nuestro continente, digámoslo así, y por eso se hace diferente la comunicación dependiendo del momento político y social que se esté viviendo, ya sea en México, en Venezuela, en Colombia, en Chile también, donde en un momento hubo una dictadura. Entonces, ese tipo de cosas pues pueden cambiar la manera de comunicar. Te pregunto, ¿para ti ha sido fácil ser mujer y destacar en el medio de la comunicación? El comienzo fue terrible, Alejandro. Imagínate que cuando yo salí de la universidad me fui a hacer mis primeros pinitos en un periódico regional, Hoy Diario. Entonces yo era asistente del director. Yo muy joven y todos mis colegas, la mayoría en ese momento eran hombres empíricos, llevaban mucho tiempo haciendo periodismo y fue difícil
yo pienso bajo mi experiencia, lo más complicado fue como darle una instrucción a un señor que llevaba 20 años haciendo periodismo de manera empírica. Esa parte es muy complicada. Para mí fue difícil como demostrar mi competencia, que yo venía de una universidad que sí era nueva, estaba recién egresada, pero podía ayudarles, ¿sí me entiendes? Como la parte empírica y la parte, digamos, de formación en la universidad. Entonces, pienso que no es fácil. Si te digo esa primera experiencia, que fue como un choque, como aquí viene esta niñita que no sabe mucho, y además de eso, a darnos instrucciones, a escoger temas en un consejo editorial, esa parte fue difícil. Y creo que con el tiempo en Colombia, si tú más o menos revisas la historia, a principios del siglo XX, todavía el espacio para el periodismo femenino era muy limitado. Era más la presencia masculina en los medios de comunicación que la nuestra. Ya en los años 70, 60, ya más o menos las cosas, ya podíamos hablar de un poquito más de incursión de la mujer en esta área del conocimiento o del periodismo. Fíjate, digo, con todo respeto lo voy a comentar, pero tal pareciera que, y reitero, es con todo el respeto, hay un libro precioso de ustedes, muy interesante, que es Sin senos no hay paraíso. Y tal pareciera que eso lo quisieron aplicar a los medios de comunicación, porque de repente eran las curvas más que el talento, con todo el respeto, reitero, del mundo, eran las curvas más que el talento, ¿no? Entonces, lejos de tener informadoras, tenías personas muy exuberantes, modelos, pero era poco realmente el contenido, ¿no? Dicen que texto sin contexto es vil pretexto. ¿Qué ha pasado con esa moda que se impuso? Hay cosas iguales, mejores y peores. Entonces, cuando hubo ese boom de niñas bonitas presentando las noticias, leyendo un teleprompter, porque la verdad es que hay que hacer una diferencia entre una presentadora y una periodista. Muchas periodistas fueron presentadoras, siguen siendo, lo han sido. Y de repente vino este boom de modelos que acapararon un espacio por mucho tiempo. De hecho, era casi una hora, Alejandro, de entretenimiento. Entonces, digamos que a estas chicas les queda bien, todavía está en los noticieros de Colombia muy presente ese espacio de entretenimiento, que son las noticias lights, que son, no tienen que ponerle mucho cerebro, pues si Brad Pitt tiene una novia de 27 años casada con matrimonio abierto, ese tipo de cosas todavía continúan. Tenemos como ese espacio en los noticieros que es de entretenimiento, para mi gusto, demasiado extenso. Y también se hizo como esa, digamos, estereotipo de esa mujer exuberante para poder llegar a tener éxito en los medios de comunicación. Todavía está presente, no se ha desaparecido, y sin embargo creo que está una nueva generación de periodistas que espero pueda, digamos, que probar que tienen también mucha capacidad intelectual, además de presencia física, porque se requiere de los dos. Es cierto, uno no puede como dejar a un lado que una mujer muy bonita pues atrae, un buen cruce de piernas, que teníamos una presentadora que decía también el 1, 2 y 3, muy atractiva, y otra que eran como los secretos de otra presentadora, y te juro que todos los chicos la miraban y realmente sabía cruzar muy bien las piernas, se sentaba precioso y daba sus noticias y todo. Entonces yo lo llamo el periodismo light, podemos decirlo así, que eso tuvo mucho boom, todavía sigue presente, pero podemos categorizarlo así, un periodismo light, en donde las noticias que más se emiten y se comentan son pues de entretenimiento, de artistas, y buscan reinas de belleza, modelos, que pues digamos que llamen y acaparen la atención del televidente. ¿No te parece, Natalia, que como que de repente a veces el mercantilismo, el hecho de vender, como que pierde la objetividad y transforma la noticia de ser el punto medular a solo ser un accidente en relación al conductor o a la periodista? Con todo, te doy toda la razón. La verdad que sí estoy muy de acuerdo, y ha pasado algo terrible, Alejandro, y es que los periodistas, nosotros no somos la noticia. ¿Por qué tenemos que ser nosotros la noticia? Entonces, todo ese amarillismo y sensacionalismo también ha enmarcado a muchísimo
el periodismo en Colombia, el que ejercen muchas mujeres, y lo que ha pasado es que han perdido demasiada credibilidad. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio que mi papá veía a una periodista colombiana que era espectacular, Margarita Vidal. Te mueres. La señora tenía una presencia súper chévere y entrevistó a grandes personajes de la política y del mundo. Y era colombiana. Y había mucho respeto por el trabajo que ella hacía, y ella impartía como esa digamos, seguridad, confiabilidad, esa imparcialidad de lo que estaba diciendo, y muchísima preparación. Pero hoy en día, como tú bien lo dices, se ha pasado a que hay que vender como sea la noticia lo más amarillista que se pueda. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? Le están dando vitrinas las mismas periodistas o el periodismo en general a unos personajes que realmente no son, digamos, lo que aspiramos para nuestra juventud o para la comunidad, para los ciudadanos en general. Entonces, no quiero ni nombrarlas, pero de pronto las ponen de moda y a entrevistarlas. Entonces, la niña que es de un escándalo político resultó ser youtuber, influencer de temas sexuales. Entonces, esa es la noticia, esa es la niña que está en primera plana, esa es la tendencia en las redes. Yo lo que creo es que no estamos educando tampoco a la audiencia. La gente se ha acostumbrado tanto a estos contenidos, yo diría que mediocres, y sin mucho fondo, sin mucho contenido, y hemos pasado a estos personajes que, no sé si has visto esos memes que dicen, ya no sigan haciendo famosa a gente tan estúpida. Sí. En inglés lo sacan, stop making stupid people famous, así, ¿no? Eso está muy aquí en Colombia. Como que de repente este fenómeno de las redes sociales se pasa a ser de un fenómeno inmediato a un medio idiota, ¿no? Inmediotez sería, ¿no? Entonces tienes toda la razón en eso, pero ahora bien, te pregunto, ¿a quién te ha tocado admirar en el periodismo? Me comentabas ahorita una persona, pero en términos generales, en tu formación, ¿a quién, hombres o mujeres, a quién te ha tocado admirar? Hay demasiada gente a quien admirar, demasiado. Pero mira, en Colombia me encanta Ángela Patricia Llaniot, me encanta esta periodista. De pronto ustedes están más, la han escuchado, como más como identificados con ella de pronto porque ha estado en Univisión, en Telemundo, y presentando con colegas mexicanas. Es una periodista que salió de la Universidad de La Sabana y siempre ha mantenido una credibilidad, una cordura, una postura, un lenguaje de admirar, porque es importante eso, tratar bien a tu entrevistado, no insultarlo, darle la categoría al periodismo, y ella es nuestra mejor representante. A mí me encanta. Muy buena, Ángela Patricia Llaniot. También está Ilia Calderón, que también está haciendo televisión, muy buena también. En Colombia, pues increíble no mencionar a Gabo, que también, además de escritor, Gabriel García Márquez, pues fue periodista. Indudablemente, para quienes nos formamos en este oficio, es una gran, digamos, maravilla leer toda su obra y saber que ejerció el periodismo. Daniel Samper Pisano también me encanta, ha hecho mucho humor, me ha encantado siempre. Tuvo por muchos años su columna en El Tiempo, estuvo también en revistas escribiendo postres de notas, o sea, un gran escritor, un gran periodista. Hace poco sacó un compendio de su experiencia y fue genial, porque tú te sentías en esa sala de redacción corriendo, afanado a cubrir la noticia, mirar cómo hacían todo ese de retroalimentación que él nos dio como periodista en su libro. Es maravilloso, de Daniel Samper Pisano. Ahora, a nivel internacional, Alejandro, he tenido la oportunidad de hablar con dos grandes periodistas en Francia. Una se llama Florence Rodríguez. ¿Cómo te parece que ella publicó un libro que se llama Arabia Saudita 3.0? Y me encanta el periodismo francés porque estas mujeres se van hasta allá, hablan el idioma. O sea, cuando te hacen un libro es que han hecho una recopilación de todas sus vivencias y es muy enriquecedor. Entonces ella te cuenta
todas esas entrevistas casi que clandestinas para que los jóvenes de Arabia Saudita nos cuenten cómo, digamos, fuman escondidas, toman trago, hacen un montón de cosas. Y al final cómo se compromete, o sea, cómo es la sociedad, cómo es la política. Ella es fantástica, Clarence Rodríguez. Y otra señora que tuve la oportunidad también de entrevistar, también francesa, muy buena, es Marriott, Juliette Marriott, y ella escribió Las 100 preguntas de Corea del Norte. Qué libro tan fantástico, no lo han traducido al español, está en francés, pero de verdad sí se los recomiendo. Y de nuevo, una señora que fue corresponsal en Corea, que habla ese idioma, que conoce perfectamente qué piensa, digamos, esta parte política y esta ganas de siempre de estar a la defensiva y de armarse de Kim Jong-un, y te explica perfectamente como todo ese panorama, los excesos, cómo funciona ese régimen, la verdad, de admirar. Me encantan ellas dos, así como decimos en francés, chapeau, porque es como que mujeres tan valientes salir a cubrir, vivir en esas culturas que no son las de ellas, porque nosotros somos completamente occidentales, pues muy bueno, muy enriquecedor. Ahora bien, vamos a hablar de ti un poco más. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Dónde estudias? Y después, no te digo dónde trabajaste, sino cuál ha sido tu línea editorial. Pues mira, a mí me ha encantado siempre la crónica. Cuando salí de la universidad, como te comentaba, mi primer trabajo fue en un periódico regional, en Hoy Diario del Magdalena, pero años después tuve la oportunidad de fundar mi propio periódico, El Reportero de la Costa, de dirigirlo, de pasar derecho, como pasamos muchos periodistas los fines de semana, tratando de buscar pues la última noticia y salir con lo más actualizado. En esa época no se pasaba, todo era impreso, no teníamos el salto todavía del papel a la pantalla, y fue una experiencia también muy buena. Conocí muchos periodistas, tuve la oportunidad de liderar un equipo de periodismo, aprender mucho de ellos también, de los fotógrafos, de los que cubrían judiciales, todo este tipo de cosas. Entonces, ese tiempo que estuve acá en Colombia haciendo ese tipo de periodismo fue muy enriquecedor. Posteriormente me fui a Canadá. Yo estuve 5 años en Montreal y gracias a Dios tuve la oportunidad de ejercer, que es un privilegio porque no es fácil entrar como en el mercado laboral en Montreal si no has estudiado allá. Yo venía de Colombia, afortunadamente hablaba inglés, mejoré mi francés, tenía buenas bases, pero lo mejoré. Y esto me permitió ser corresponsal de una revista que se llamaba Abanico. Esta revista funcionaba en Toronto y yo fui la corresponsal en Montreal. Fue una experiencia inolvidable porque Montreal tiene más de 20 festivales internacionales al año. Entonces prácticamente tú sales del festival de jazz y pasas a otro, al festival del humor, al festival de la literatura, festival. La verdad, en diciembre estás grave, cansadísima, pero aprendí mucho del cine europeo, de todas las muestras que traen, de documentales, porque también hay un encuentro de documentaristas a nivel internacional. O sea, Montreal es un nicho para el periodismo cultural increíble, y tuve esa oportunidad pues de desarrollarme plenamente en todo lo que quería escribir, conocer, explorar. Y en el 2007 más o menos, que estoy allá en Montreal, tengo la oportunidad de hacer el salto, digamos, a la pantalla, porque ya tenía que publicar impreso, porque la revista salía impresa, y también iba a la página web de la revista. Entonces, a partir de ese momento, como cubría tanto, imagínate un festival, ¿tú cuántas notas puedes hacer? Pero pues la revista te da un espacio, no son 100 hojas, ¿no? Entonces, a mí me sobraba mucho material. Entonces, afortunadamente conocí en ese momento a Alfonso Parra, que hoy por hoy sigue siendo mi webmaster, y él me dijo: Natalia, abre una página web y comienza a publicar todos estos contenidos que te están sobrando.
Entonces yo empecé con mi página web desde el 2007, paralelamente siendo corresponsal, y aprendí, Alejandro, porque este es otro universo, títulos más cortos, intertítulos, videos, otro tipo de fotos, en fin. Y comencé yo a aprender a llenar ese pequeño closet, que es una página web. Entonces digamos que ahí comienzo mi salto como al ciberperiodismo, si lo podemos llamar así. Y también fue una experiencia maravillosa, me gustó mucho, fue muy enriquecedora, conocí gente de todas partes del mundo, muy buen ejercicio periodístico. Posteriormente regreso a Colombia y me engancho, digámoslo así, como bloguera en el tiempo desde el 2012 hasta la actualidad. Ahí también aprendo muchísimas cosas, no dejo de aprender con la casa editorial del Tiempo, porque digamos que es una dinámica diferente, tenemos que tener en cuenta mucho como los buscadores para hacer nuestros títulos, como digamos que esta nueva como boom de los blogs que ya aquí en Latinoamérica y sobre todo en Colombia ya como que tomó mayor fuerza, ya en Canadá lo era, aquí cuando llegué apenas estaba como que la gente metiéndose en la película de los blogs, ahora ya está muy explorado ese campo, hay muchísima gente que escribe, no solamente en El Tiempo, sino en El Espectador y en muchísimos otros medios de comunicación. Entonces, pues sigo desde ahí publicando, haciendo entrevistas, siempre haciendo un género. Yo no he podido dedicarme como bloguera a escribir de mí. Eso sí no he podido. Yo pienso, yo soy, yo dije, yo hoy pensé, hoy comí. Entonces, ese es un resumen, pues. Ahora bien, hablas de bloguera, pero en ese sentido del blog puedes hablar de todo cabe en el blog. ¿Tú a qué le has dado preferencia? ¿Cómo dices? ¿A qué le has dado preferencia? ¿Sobre qué te has encaminado más? ¿El aspecto cultural, el aspecto político, el aspecto crítico, el aspecto narrativo? ¿Qué más? Mucho sobre el tema cultural, también política, pero internacional. No me he metido mucho con la política local. Hay demasiada gente escribiendo sobre política local y se corre también el riesgo muchas veces. Yo no diría que uno tiene que autocensurarse, pero sí ser consciente que un blog no es para estar uno como tirándole piedras a todos los políticos que te caen mal y esto. A veces puede suceder. Entonces, para evitar eso, la verdad que le he dado muchísima como prioridad al tema social, al tema cultural y política internacional. Ahora, perdón, dentro de esos temas, obviamente te toca ver a veces noticias que no te corresponden, que te incomodan, etcétera. Hace unos momentos me decías de un país al sur de ustedes que restringe muchas libertades, etcétera. Tú has estado en varios países, te pregunto, ¿los políticos son iguales en todos los países? Bueno, acabo de ver a Berlusconi que tiene coronavirus, hazme favor. Y está pasando en una casa pues, de reposo y todo. Yo pienso que son los seres humanos, no los políticos. Los seres humanos tienen muchas características similares, pueden estar muy, digamos que sensibles a lo que es el poder y la fama. Puede haber un poquito el problema que está presente en todos los países porque eso no tiene etiqueta, que es la corrupción también. Entonces digamos que los políticos siempre están caminando en esa cuerda floja tan difícil de tratar de sacar adelante todas sus convicciones, todas sus posiciones, ya sean de derecha o de izquierda, de batallar siempre contra las críticas, contra la oposición. Entonces, hablemos del ser humano, no del político. El ser humano tiene las características que tiene un político en Colombia, la tiene en México, la encontramos en Brasil, la encontramos en Italia, la encontramos en Francia. ¿Sí me entiendes? Yo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, cuando estaba el antiguo presidente de Francia, Sarkozy, que le dijo a un señor en la calle, cache-toi, pauvre con, le dijo así, cache-toi. Entonces,
es como ese desespero a veces de que hasta cuándo les llega la tolerancia, ¿sí? Al mismo ser humano, no político, de si alguien les dice algo en la calle, contestar cortésmente sin que se les salga pues como la chispa o se salgan de su postura. Eso le puede pasar a cualquier presidente, a cualquier gobernador, a cualquier alcalde, independientemente de donde viva. Entonces sí, hay esas similitudes porque todos somos seres humanos, sentimos el rechazo, sentimos la frustración y no es fácil todo el tiempo ser querido, digamos, con las preguntas que incomodan, con la gente que está buscando que el político se caiga por X o por Y. Entonces, sí hay muchas similitudes. Y lo que de pronto ahorita podríamos denominar, Alejandro, que es como un denominador común, es la falta de confianza que tienen todos los países los dirigentes. Es alucinante. Uno empieza a preguntarle a una amiga, hoy hablaba con una amiga en Florida y le preguntaba cómo ha sido tu regreso, Colombia se está a la apertura, pero estamos siendo un poco, pues, digamos que prudentes de no estar saliendo, esto, lo otro. Y ella me decía lo mismo. Pero ahí está, me dijo, el señor que está acá es muy Trump y él sabe que tiene que darle como paso a la economía y en ese sentido ha abierto todo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y aquí también estamos así, en un momento todo se cerró, hay que abrirlo, hay que vivir con la pandemia, entonces en cada lugar que uno le dicen qué está pasando, tú encuentras similitudes, porque acá también uno dice, oye, ya abrieron todo, pero yo no me siento como muy confiada de salir así de sopetón a hacer cosas en la calle. Perfecto. Sin cuidarme. Si te parece, Natalia, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver vamos a hacer un ejercicio y me gustaría que te quedaras pensando en esto. Imagínate que tienes la oportunidad de entrevistar a 3 personas en toda la historia. Wow. En cualquier etapa de la historia. Yo te voy a decir 3 personas y cuando regresemos me gustaría escuchar qué le preguntarías y por qué. En primer lugar, Simón Bolívar. Bueno. ¿Qué le preguntarías a él? Segundo lugar, a Juana de Arco. Y tercer lugar, a Jesús de Nazaret. Si te parece bien, hacemos una pequeña pausa. Hacemos este ejercicio y regresamos. Estamos, amigos, en tus propias palabras. Claro que sí. Yo lo sé. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Natalia, yo sé que te estoy poniendo a pensar, pero rápidamente, Simón Bolívar. Bueno, el reto está aceptado, Alejandro. Mira, Simón Bolívar siempre me ha encantado preguntarle si realmente estaba tan identificado con la monarquía. ¿Por qué pensó en algún momento estar tan cerca a ese tipo de poder monárquico? Porque siempre ha existido como esa duda de si le gustaba o no mantenerse en el poder y apoyar la monarquía en nuestro actual Colombia, pues, en esa época. Juana de Arco. A Juana de Arco, la valentía, me parece una excelente, digamos, cualidad en una mujer. Entonces, ¿qué la hizo ser tan valiente? ¿Cómo hizo para soportar tanto sufrimiento y salir adelante y ser una Juana de Arco? Perfecto. Jesús de Nazaret. El perdón. Me encantaría decirle a Jesús de Nazaret cómo realmente se logra el perdón entre los seres humanos.
porque es muy difícil. Eso. Natalia, muchísimas gracias. Y la última pregunta que te voy a hacer, Natalia Ñeco, claro, en tus propias palabras, ¿quién eres? Vale, bueno, soy una periodista que ama mucho las letras, que le gusta mucho a través de lo que escribe dar un mensaje siempre positivo y de construcción a nuestros ciudadanos y a nuestra comunidad, tanto latina o universal. En donde me encuentre siempre voy a escribir algo que sea muy positivo para todos. Esa soy yo. Muchísimas gracias, Natalia, una gran amiga de Aztele. Te mandamos besos. Gracias. Y estamos en contacto. Éxito. Hacemos una pausa y volvemos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Aztele.tv. Aztele.tv. Regresamos, amigos, de En tus propias palabras. Y miren, a lo largo de estos casi 8 años de Aztele, hemos tenido la oportunidad de platicar con muchas personas, recibir influencias positivas de muchas personas.
Y debo destacar que aquí una maestra de periodismo que me ha tocado conocer, participar y compartir, está con nosotros aquí después de mucha insistencia. Y pues, ¿qué les puedo decir? Aide Reynoso, gracias por darnos esta entrevista. Muchísimas gracias, es un honor poder participar en tu programa. Efectivamente, después de tanto tiempo de conocernos, que andamos en todo y que no habíamos tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista, ideas que a final de cuentas, pues a todos nos importan y nos compromete también para seguir adelante. Oye, Aide, algo que me ha llamado mucho la atención es que estamos en el mes de septiembre, es importante y clave porque es la independencia de México, ya casi estamos llegando a los 210 años de independencia, un poquito más y ya los cumpliremos, pero lo cierto es que vivimos en una etapa un tanto caótica, porque hay demasiadas transformaciones, cambios, no sé si buenos o malos, eso ya lo calificará la gente. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que veo a las personas a veces apáticas, algunos participan, otros no. Entonces, mi pregunta en concreto, ¿qué errores ha cometido los medios de comunicación? ¿Cuáles han cometido para no lograr interesar al ciudadano, no lograr que participen de una vida democrática como en otros países o como en otras comunidades? Mira, yo diría que más que los medios de comunicación son precisamente las personas que se dedican a la política, los políticos. La política, los que conocemos un poco de ella, decimos que es el arte de gobernar. Y lamentablemente con los políticos de hace tiempo y de ahora, que cada vez está peor la situación, ha habido un desprestigio político muy grande. Es una brecha cada vez más grande. Los medios de comunicación muchas veces, cuando deben de mantenerse de manera neutral, dando opiniones neutrales, se comprometen o comprometen a la ciudadanía dando opiniones personales. Muchos de ellos, pues ya sabemos, apoyan precisamente a quien actualmente está ocupando la silla presidencial, otros tantos están en contra. Entonces ha habido una especie de lucha entre los mismos medios de comunicación. A unos se les dicen fifí porque apoyan ciertas cosas, a otros se les dicen chairos, cosa que no debiera ser. Nuestro país está en una crisis, en una situación política, económica, social difícil, más ahora con la pandemia. Y si nos damos ese, pudiera decirlo yo, lujo de opinar a favor o en contra de lo que hace el gobierno, pues estamos cayendo en una situación muy difícil. Se vale opinar, pero hay que ser un poco más mesurados. Hay que aplicar también la empatía, hay que criticar, porque para algo estamos los ciudadanos, no nos vamos a quedar callados, pero también hay que hacerlo de manera consciente, razonada y sobre todo tomando en cuenta que para muchos nosotros somos ejemplo a seguir, que para muchos nosotros somos una imagen y que la gente se deja llevar muchas veces por la opinión de quien está en los medios de comunicación, llámese internet, porque ahora ya tenemos las redes sociales y precisamente con las redes sociales todo esto se ha venido descomponiendo poco a poco, eso lo sabemos. Quien ahora tiene una cámara o un celular filma y ya se siente reportero, aunque tenga pésimas faltas de ortografía. Quien tiene otro celular y toma una imagen sin cuestionar, sin ver, sin investigar, ya está diciendo, está haciendo tal cosa, tal tranza, se estacionó donde no debe. O sea, muchas cosas se han venido descomponiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reivindicar el papel de los medios de comunicación y reivindicarnos nosotros con nuestra información. ¿A quién le conviene la división? ¿A quién le conviene destrozar la unión de los mexicanos y hacerlos chairos fifís? Hay grandes intereses, obviamente los intereses son políticos. Yo no pudiera decir nombres porque sería caer en lo que acabo ahorita de decir, que hay que tener responsabilidad, prudencia, empatía y muchas cosas. Pero obviamente hay intereses poderosos que les conviene la división de este país. Ya se acercan las elecciones, ya cada vez parece
parece que nos falta mucho. En cualquier momento nos vamos a dar cuenta, como cuando los hijos crecen, que las elecciones la tenemos a la vuelta de la esquina. Se va a abrir una brecha muy grande, una competencia, van a estar 500 diputados nuevamente en el Congreso de la Unión, 300 uninominales, 200 plurinominales. Obviamente que hay intereses que les convenga quienes estén ocupando una silla, una curul en el Congreso de la Unión. También van a haber la participación en los municipios. El padrón electoral es muy grande. Somos hasta ahorita 94,800 personas ya registradas con nuestra credencial del INE. Van a haber 30 congresos locales a los que hay que ir a votar, y ahí nosotros jugamos un papel fundamental como medios de comunicación para invitar a la gente a que emita su voto. Es muy importante, fíjate, hace apenas 60 años las mujeres votábamos. Fue un logro y una lucha que se dio muy grande. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación también de ir a emitir nuestro voto. Que al rato no se diga que los que están gobernando no nos caen bien o no nos gusta lo que están haciendo, pero nosotros fuimos de la gente que se quedó sin ir a votar. Es decir, nosotros como medios de comunicación tenemos que combatir el abstencionismo. Tenemos que dejarle a nuestros hijos también esa imagen de mi papá, mi mamá nos llevaba desde que éramos chiquitos a votar y yo doy y emito mi voto. Al rato que no me digan, que no se quejen quien está votando si yo fui incapaz de dar mi voto para la persona que nos está representando. Y es terrible y lo vemos en estas elecciones que acaban de pasar con Andrés Manuel López Obrador. Se habla de que la gente votó y que fue una gran mayoría. ¿Una gran mayoría de cuántos? Hubo mucho abstencionismo y ahora estamos sufriendo muchas consecuencias. Queríamos un cambio, pero también a los medios de comunicación nos corresponde, pues de alguna manera mostrarle a la gente que ese cambio tiene que ser de manera razonable. Emitir un voto no se trata solamente de dar un voto de castigo, sino un voto razonado, un voto consciente, porque es la única manera que vamos a poder nosotros como ciudadanos decir participé efectivamente porque me interesa que haya democracia en nuestro país. Aide, ¿cómo ser ciudadano y no morir en el intento? ¿Cómo ser ciudadano? Participando precisamente con esa renovación que ahora vamos a tener en la Cámara de Diputados, sobre todo las mujeres. Las mujeres tenemos una importante labor que hacer. Primero, somos más de la mitad de la nación. Segundo, somos los pilares de nuestra familia. Tercero, podemos influir, parece mentira, pero influimos mucho por quién ir a votar. Cuando le decimos al marido, a los hijos, a los familiares, tenemos como mujeres una gran influencia y debemos nosotros ser muy respetuosos también de si el hijo no quiere votar por quien a ti te cae mal o bien, pues no lo hagas, pero sí podemos influir. Y la mujer pues tiene esa responsabilidad compartida con la familia de decir vamos a las urnas, vamos a votar, y si somos más de la mitad de la nación, pues la responsabilidad de que el abstencionismo, si es que hay, porque siempre hay y siempre va a haber, pues que sea al final de cuentas, todo lo que está sucediendo en nuestro país, la situación económica que sucede en nuestro país con esta pandemia, ¿quién nos sufre más? Yo digo los caballeros porque ya no hayan que hacer por llevar el sustento a su familia, pero el poquito que logran tener, ¿quién lo administra? La mujer. Claro. Y la mujer tiene que ver cómo hacerle para que ahora que tenemos 5 meses en pandemia y que estamos prácticamente tratando de reactivar la economía, que abrir comercios, y tú bien lo sabes, Alex, abrir comercios no es activar la economía. Quien lleva el mayor soporte, el mayor peso, la mayor responsabilidad es la mujer. Porque si tú me das al día 100 pesos y yo tengo 2 hijos chiquitos que mantener y aparte tengo tal vez a mi mamá o a mi suegra en mi casa y luego más tú, más yo,
¿quién tiene esa responsabilidad de que si no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en nuestro país, pues en las próximas elecciones, perdón, pero va mi voto de castigo? Y se va a dar. Ahora te pregunto, ¿cómo ves a la sociedad civil, a los organismos no gubernamentales? ¿Qué pasa con los líderes empresariales? O sea, ¿crees que están realmente activos tratando de llevar a buen puerto este país, o los ves apagados, o cuál es tu opinión? Mira, tú mencionabas al inicio de la entrevista algo que me llamó mucho la atención porque pensé que nada más era una percepción mía. Cuando vas en la calle ves a la gente con esa tristeza, con esa carga pesada que tiene en la espalda, con esa apatía, con ese desencanto. Hay muchos líderes sociales, efectivamente, pero hay un problema que nosotros tenemos y que siempre lo hemos tenido, que ojalá ya no se dé tanto. Quien trabaja desde su sector, desde su trinchera, pero se encuentra uno solo. Solos no podemos hacer nada. La situación en nuestro país es difícil, pero somos más los buenos. Y si nos uniéramos, si realmente esas fuerzas que tenemos fueran unidas, podríamos hacer muchísimo más por el país. Yo te puedo mencionar, como consejera de Cámara de Comercio también hace lo que puede, con Canaco, varias áreas, secretarías, lo que tú quieras. Pero a final de cuentas todos estamos trabajando solitos. Somos personas dispersas y debemos de estar unidas. Unidas podemos hacer muchísimo más. Y yo veo también en los medios de comunicación y en las redes, principalmente en las redes, que cuando tú te inclinas a favor de cierto personaje, te dicen, eres de frena, eres de la derecha, eres fifí, y te tratan de descalificar. Pues simplemente estaba yo pensando cómo han tratado de descalificar a los empresarios. ¿Por qué? Porque se dice, los empresarios lo que quieren es dinero. No, perdón, los empresarios no quieren dinero. Los empresarios lo que quieren es reactivar su economía con el apoyo del gobierno, con la empatía del gobierno, para que ya no haya tantos trámites que hacer, para que ahora con la pandemia se dé oportunidad de hacer los pagos de impuestos, pues dándoles 2, 3 meses para que lo logren. Ahorita estaba yo viendo, mira, por aquí tengo la nota que saqué. Hay empresas, aproximadamente 30,000 empresas que ya cerraron sus puertas, claro, que lamentablemente ya no van a poder abrir, pero hay 90,000 que están por cerrar. ¿Cómo se va a reactivar la economía cuando los que realmente hacen que haya una reactivación económica pues son los empresarios? Y a los empresarios en otros países se les apoya por parte del gobierno, a nosotros no. Si tú abres a una cortina a medias, te multan hasta por 25,000 pesos, cuando no se tiene ni para pagar la renta. Hay muchas cosas, hay mucho que hacer, tenemos que participar. Lo peor que podemos hacer es dar de sombrerazos, pegar de brincos en el suelo por estar inconformes, mentar mamacitas, pero no hacer nada. Lo que tenemos que hacer es ponernos la pila y cada quien desde nuestra trinchera participar de la mejor manera posible. Los medios tenemos mucho que hacer, amigo. Maestra Aide, el tiempo desafortunadamente ha avanzado más rápido de lo que quisiéramos, pero lo que sí te puedo pedir de favor es que lleves este pensamiento crítico a la gente, y te agradezco mucho esta entrevista. Solo me queda una pregunta. Gracias. En tus propias palabras, Aide Reynoso, ¿quién eres? Una mujer que avanza, una mujer que no retrocede, una mujer que está en la lucha, que trata de buscar una vida digna para todos los mexicanos y los trabajadores. Una mujer que piensa que las mujeres sumisas, abnegadas e inconscientes están en los panteones. No seamos de esas, seamos mejor cada día. Y tenemos un gran compromiso, y tienes razón, hay que aceptarlo. Desde nuestra trinchera Astele lo acepta, y seguiré informando, y te agradecemos mucho esta plática, y sobre todo algo que nos has dicho, es el momento del ciudadano, es el momento de actuar, y no hacerlo es una irresponsabilidad de nuestra parte, y asumiremos las consecuencias.
Aide, gracias, y desde tu gremio empresarial, por Gracias. favor, apoya a las empresas, ve por las empresas y apoyemos la generación de riquezas y ojalá todos fuéramos ricos y no tratemos de equilibrar la pirámide hacia abajo, ¿no? Hacia la pobreza. La riqueza no solamente son las propiedades, amigo, tenemos riqueza espiritual y hay que sacarla. Efectivamente, y el hecho de que a los pobres no los secuestren es una falacia. Muchísimas gracias, Aide, un abrazo. Gracias y esto ha a tu sido audiencia. en tus propias palabras. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima, Bien. amigos. Hasta la próxima. Bye, Aide. Astele.tv